grabar. Me voy a mostrar en el video para que vea que yo estaba en clase. ¿Ya? Se ve la PPT, ¿cierto? Sí, Sí, profe. profe. Sí. Ya. Bueno, esa es una música para que despierten, ¿ya? Esto se lo subí creo que anoche, ¿ya? Que son los contenidos que vamos a ver ahora, y que son los contenidos, lo que empecemos a ver ahora, lo que va a entrar en el control del martes. ¿Se acuerdan que el próximo martes tenemos control? Bueno, si no se acuerdan, No. ahora yo les acuerdo. Ya, creo, no estoy seguro. Ya. Entonces lo que vamos a ver, la IFRS 15 de ingreso ordinario, y vamos a ver algunas cosas específicas de esta norma, que es una aplicación, ¿ya? De la norma, que es algo que no está precisamente en la IFRS 15, y algunos aspectos relacionados con la industria de la construcción. Y vamos a ver también la IFRIC 12, que tiene que ver principalmente con el tema de concesiones, ¿ya? La industria de las concesiones. Y la NIC 20, que tiene que ver con subsidios gubernamentales que reciben las empresas, ¿ya? Y cuál es su tratamiento. Bueno, volvamos entonces, o partamos, ¿cierto?, con el tema de los ingresos, de la norma de ingresos. Y se acuerdan que nosotros decíamos en IFRS, siempre se contabiliza en base al fondo económico de la transacción, o a la sustancia, ¿cierto? Y no necesariamente a la forma. Por ejemplo, la forma puede ser la factura. Eso en términos generales en IFRS, pero acá en ingreso es donde tenemos más ejemplos, y los vamos a ver, donde contabilizamos algo distinto a lo que dice la factura, por el concepto, ¿cierto?, de el fondo económico de la transacción, y no solamente la forma, no solamente lo que dice la factura. Por ejemplo, si una empresa vende 100 millones, ¿ya?, pero históricamente le devuelven el 20% de lo que vende. Bueno, la factura dice 100 millones, pero en el fondo, ¿cuánto vendió? Si históricamente le devuelven el 20%. ¿Aló? 80, ¿Ah? ¿Cuánto? 80. ¿40? 80 dijeron. Perdón, pero no me grite. Sí, 80, ¿ya? En el fondo, ¿cierto? Vendí 80. Entonces, y de acuerdo a esta norma, voy a tener que contabilizar 80, ¿ya? Entonces, a eso se refiere con el fondo, ¿cierto?, económico de la transacción, y la factura, ¿cierto?, va a seguir con 100. Y precisamente, y vamos a ver unos ejemplos más adelante, la norma, cuando da su ejemplo, siempre los ejemplos son sin IVA, como el que acabo de hacer, ¿ya? Vendí 100, ¿cierto? Pero históricamente me devuelven el 20%, por lo tanto contabilizo como ingreso 80. Pero cuando la transacción lleva IVA, ¿qué pasa con el IVA? Bueno, eso es lo que vamos a ver, ¿cierto?, en esta unidad, que es como una aplicación, ¿cierto?, para poder contabilizar también el IVA. Y como insisto, ¿cierto?, esto no está en la norma, porque la norma siempre hace ejemplo sin IVA. Bueno, entonces, como decíamos, la sustancia es el fondo económico de la transacción, ¿ya? Y la forma es, por ejemplo, la factura. Ojo, no estamos diciendo que no hay que contabilizar de acuerdo a la forma. Las formas son importantes, las facturas, la nota de crédito, las notas de débito, ¿cierto?, la guía de despacho, lo que dice el contrato, evidentemente son fuentes de información. Pero lo que está diciendo, ¿cierto?, es que no siempre, o no necesariamente, ¿cierto?, el registro contable va a ser exactamente a lo que dice, ¿cierto?, la forma, o como decía en este caso, ¿cierto?, la factura.
Dice, en ciertas oportunidades se debe reconocer como ingreso un monto distinto a la factura. Por ejemplo, si se estiman devoluciones. ¿Ya? Bueno, vamos en las primeras slides, vamos a mirar temas de la NIC 18 que está derogada. ¿Ya? Está reemplazada por la IFRS 15, que obviamente también la vamos a mirar. Pero la idea es tratar de visualizar lo que indicaba la NIC 18 para entender los cambios de la, que impone, ¿cierto?, la IFRS 15. La NIC 18 nos hablaba del ingreso ordinario, ¿ya? Que ordinario es habitual, ¿ya? Distinto del ingreso de explotación que era del giro. En los principios contables chilenos derogados se hablaba de los ingresos de explotación. Acá para nosotros, ¿cierto?, en IFRS, ordinario es habitual. Por ejemplo, creo que les comentaban en el contexto de otra norma, si una empresa auditora cambia los computadores todos los meses y los anteriores los vende, entonces todos los meses está vendiendo computadores, pero no es de su giro, no es de su explotación, pero se volvió habitual. Entonces es un ingreso ordinario. Se fijan que no necesariamente el ingreso ordinario es del giro. Lo que pasa es que la mayoría de las veces el ingreso ordinario sí es del giro, ¿ya? Porque obviamente la empresa habitualmente, ¿cierto?, genera ingresos por su giro, por lo que se dedica. Pero al decir ordinario puede ser mucho más amplio que el giro. Se reconocen en base de vengada, esto de acuerdo a la NIC 18. Bueno, aquí deberíamos decir ninguna sorpresa, porque el concepto de devengo no es de la IFRS, el concepto de devengo es de la teoría contable, ¿ya? Por lo tanto, ¿cierto?, ninguna novedad en base a devengada. Se valorizaban, voy a decir en pasado, ya para que nos quede claro que estamos revisando la NIC 18 derogada, se valorizaban al valor razonable. Y la venta de producto se consideraba devengada cuando había traspasado los riesgos y beneficios, ¿ya?, del activo. O sea, desde el comprador, ¿cierto?, traspasaba los riesgos y beneficios del activo, ¿cierto?, al comprador. El vendedor, ¿cierto?, le traspasa riesgo y beneficio al comprador. La venta de servicio, ¿cierto?, se reconocía en base al grado de avance o el método de porcentaje de realización. Y en la NIC 18 estaba el concepto de componente, ¿ya? Componente era cuando la empresa en una transacción vendía productos y servicios, ¿ya? Es decir, vendo una máquina, ¿cierto?, y el servicio de la mantención de la máquina por 2 años, ¿ya?, en una misma transacción. Estoy vendiendo máquina y estoy vendiendo un servicio, en este caso, ¿cierto?, un servicio de mantención. Entonces, es el concepto de componente. Y como estoy vendiendo, ¿cierto?, un producto y un servicio, los tengo que separar, porque se devengan en momentos distintos. El producto, ¿cierto?, se devengaba, ¿cierto?, en la NIC 18, cuando traspasaba el riesgo y beneficio. En cambio, el servicio de mantención se va a devengar en el grado que presto el servicio de mantención. En el ejemplo que yo les acabo de decir, en 2 años, ¿ya? En 2 años se va a devengar el ingreso por la mantención. Entonces, ese es el concepto de componente en los ingresos, cuando en una transacción vendo productos y servicios. Y los voy a tener que separar. ¿Se acuerdan que en la NIC 16, propiedad, planta y equipo, el concepto de componente es cuando yo compraba un bien y ese bien tenía partes o componentes con vida útiles distintas? Entonces, por ejemplo, yo compraba un edificio que tiene una vida útil de 50 años y los ascensores una vida útil de 15 años. Entonces, ¿qué tenía que hacer? Separarlo para depreciarlo, ¿cierto?, en sus vidas útiles distintas. Ese es el concepto de componente en propiedad, planta y equipo.
acá, ¿cierto? El concepto de componente, en una transacción vendo productos y servicios y los voy a tener que separar porque se devengan en momentos distintos. Prima, entonces, la sustancia, que es el fondo económico de la transacción y que en algunos casos entonces decimos que puede ser distinto al fondo. En IFRS 15, para ir haciendo inmediatamente el paralelo, ¿cierto? En vez de el traspaso del riesgo y beneficio, dice la norma que la venta de producto se devenga cuando se traspasa el control del activo. Cuando se traspasa el control del activo. Ahora, el que tiene el control del activo, obviamente, tiene los riesgos y beneficios del activo. ¿Se entiende o no? El que tiene el control del activo, tiene los riesgos y beneficios del activo. Entonces uno dice, bueno, pero si es lo mismo, y es lo mismo, ¿ya? ¿Para qué la norma le cambia el nombre? ¿Ya? ¿Para qué dice ahora control del activo si antes decía riesgo y beneficio del activo, si en el fondo es lo mismo? Y es porque la IFRS 15 ¿ya? Es la primera norma, ya hasta el momento la única, que ha salido en paralelo en IFRS y US GAAP, ¿ya? Los principios de contabilidad generalmente aceptados en Estados Unidos. Hay un acuerdo, ¿cierto?, entre los dos organismos de converger a una sola norma. Un proceso que va a ser bien largo, porque les decía, hasta el momento es la única que ha salido, la primera y la única. Después salió la IFRS 16 de arrendamiento y no salió en paralelo. O sea, no llegaron a acuerdo en todos los conceptos. Y lo mismo ocurrió con la IFRS 17 de seguro. No llegaron a acuerdo, ¿cierto?, en todos los aspectos. Por lo tanto, ¿cierto?, es desde el punto de vista de la convergencia a tener una sola norma contable internacional, IFRS y US GAAP, la IFRS 15, ¿cierto?, como decía, es la primera y hasta el momento la única norma que ha salido en paralelo para IFRS y para US GAAP. Y eso explica que al pasar de la NIC 18 a la IFRS 15, hay muchas cosas que cambiaron de nombre, pero en el fondo es lo mismo. Dice, ¿y para qué cambiaron de nombre? Para hacerlo más consistente con la norma de Estados Unidos. ¿Ya? Entonces, por eso, si nosotros vemos, decimos, control del activo y el riesgo y beneficio del activo es lo mismo, ¿ya? Pero ahora vamos a decir, ¿cierto?, en IFRS 15, que la venta de un activo se devenga cuando traspaso el control del activo. Lo que antes en la NIC 18 era riesgo y beneficio del activo. ¿Dudáis? ¿Estáis ahí? ¿O están grabando y lo van a ver después de la siesta? Bueno, si lo ven después de la siesta, los saludo igual. ¿Ya? ¿Alguien quiere encender su cámara y le da miedo porque todas las tienen apagadas? ¿No? ¿Hay alguien ahí o no? Toc, toc. Sí, profe. Ya. Sí, profe. Sí, profe. ¿Pero por qué eso sí tan tímido? ¿Ustedes no son así? ¿Ya? La cámara, ¿le tienen miedo a las cámaras? Profe, que nos vemos mal en las cámaras. Ah, bueno, ya. Ya. Pero no se preocupen, esta clase no, la clase la vamos a hacer de 60 minutos, ¿no? No de 80 minutos, para que entonces esos 20 minutos extra pueden volver al escritorio. Pensaron que le iba a decir en la cama. Ya. Ya, veamos la evaluación de los ingresos, la evaluación, la medición, ¿ya? En la NIC 18, recuerden que estamos revisando, ¿cierto? NIC 18 derogada. Los ingresos se valorizan al valor razonable del importe recibido o por recibir. Neto de, netos que le sacamos, ¿ya? Neto del IVA, obviamente, ¿cierto? Cuando yo cobro por una venta 119 millones, ¿ya? Los 19 millones es por el IVA. Obviamente mi venta es 100 millones. ¿Sí? A eso se refiere neto de IVA. Pero aquí aparecen
¿cierto? En NIC 18, otras cositas, cuando dice neto de descuento, ¿ya? O sea, le tengo que sacar los descuentos. ¿Qué descuento? El descuento financiero por pronto pago. Es decir, yo hago una venta, ¿cierto? Por 200 millones y la venta es al crédito, ¿ya? A 90 días. Pero le digo a los clientes, si ustedes me pagan antes de los 30 días, les voy a hacer un descuento del 10%. ¿Sí? Ese es un descuento por pronto pago o descuento financiero, que al momento de la venta yo no lo conozco. ¿Ya? Yo no sé cuántos clientes van a venir, ¿cierto?, a hacer uso del descuento. Entonces, pero la norma me dice neto de descuento, o sea, le tengo que sacar los descuentos que se van a producir en el futuro. Entonces, lo que tengo que hacer es estimar, ¿ya? Estimar cuántos van a ser, ¿cierto?, los descuentos en el futuro. Y dice neto de devoluciones, o sea, el ejemplo que les decía recién. Si la empresa, ¿cierto?, vende, ¿ya? Con la posibilidad de devoluciones, entonces tiene que hacer la estimación de cuánto van a ser las devoluciones en el futuro, ¿cierto?, para reconocer un menor ingreso, porque dice neto de devoluciones. O sea, yo reconozco mi ingreso, pero tengo que restarle las devoluciones. Entonces, ¿se entiende? Los descuentos y las devoluciones son transacciones que van a ocurrir en el futuro, pero yo las tengo que estimar porque obviamente me afecta el valor razonable de lo que voy a recibir. Porque si hay descuento, me van a pagar menos. Porque si hay devoluciones, me van a pagar menos. Entonces, a eso se refiere neto de descuento, neto de devolución. Y en el caso del pago diferido, el pago diferido, ¿cierto?, es cuando vendo a crédito. ¿Ya? Vendo a crédito. Entonces, se va a tener que contabilizar a su valor actual o a su valor presente, valor descontado. Claro, porque acá, por ejemplo, la empresa puede decir, te vendo un producto, ¿ya?, en 50 millones y págamelo en 3 años más y no te voy a cobrar intereses. ¿Ya? Eso dice la forma, no te voy a cobrar intereses. Pero, ¿cierto? La, la norma, ¿cierto?, lo que está previendo es que la empresa cuando dice eso, ¿ya?, ya le incluyó los intereses en los 50 millones. O sea, dicho de otra forma, la norma dice, nadie te va a vender un producto, ¿cierto?, y te lo va a cobrar en 3 años más sin cobrarte intereses. Entonces, la norma dice, cuando tú dices que te paguen 3 años más sin cobrar intereses, estos 50 millones, a los 50 millones tú ya le incorporaste los intereses. ¿Ya? Es el concepto de pago diferido. Lo que dice la norma tiene sentido desde el punto de vista que la norma busca el fondo económico de la transacción. ¿Ya? Y en el fondo económico, ¿cierto?, si yo le digo, págame 50 millones, pero en realidad 40 millones por el producto y 10 millones son que estoy cobrando intereses, ¿ya?, y lo voy a cobrar en 3 años más, ¿cierto?, el monto total. Entonces, en realidad, los 40 millones es por la venta del producto y los 10 millones son por intereses. Los 40 millones, obviamente, los voy a reconocer como ingreso cuando entregue el producto. Y los 10 millones de intereses, ¿cuándo debería reconocerlo? Como ingreso. Los intereses, ¿cuándo debería reconocerlo como ingreso? ¿Entre años más? Durante los 3 años. No en 3 años. ¿Ven la diferencia, cierto? Durante los 3, porque ¿cuándo se devengan los intereses? Durante los 3 años. El devengo. Independientemente que lo cobren 3 años más. ¿Me sigues con la diferencia? Entonces, los intereses los voy a tener que reconocer como ingreso, en mi ejemplo, durante los 3 años. Entonces, a eso apunta este concepto de pago diferido. ¿Ya? Si hay pago diferido, la norma está diciendo es que yo estoy cobrando intereses
y estoy cobrando la venta del producto. Por lo tanto, los tengo que separar. ¿Ya? La venta del producto se devenga cuando entregue el producto y los intereses, en este caso, ¿cierto?, durante los 3 años. Entonces, ¿cómo se va a determinar este pago? El concepto, ¿cierto?, de intereses que está incluido en el pago diferido. Por una parte, esto puede ser en base a una tasa de interés, ya, de un instrumento. Es decir, si voy a pagar en 3 años más, voy a cobrar en 3 años más, busco, ¿cierto?, una tasa de interés que esté vigente para 3 años, ¿ya? Y se la aplico a los 50 millones. ¿Se acuerdan que mi ejemplo decía, te estoy vendiendo esto, te voy a cobrar 50 millones sin intereses? La norma dice, no, los intereses ya están incorporados a los 50 millones, entonces busco una tasa de interés de mercado para el monto y el plazo, y así, ¿cierto?, determino mi tasa de interés para poder traer a valor actual. O la otra forma, ¿ya?, es comparar con una venta al contado, ¿ya? Es decir, si sigo con mi ejemplo, ¿ya? Te vendo este producto, págamelo en 5 años más, no te voy a cobrar interés, ¿ya? Una venta a crédito. Y a otro cliente que me pagó al contado, le cobré 40 millones. Entonces, obviamente, si a uno le vendía al contado en 40 millones y al otro le vendía a crédito en 50 millones, los 10 millones, ¿qué van a ser? Intereses. Intereses, ¿ya? Al comparar, ¿cierto?, el monto a crédito y el monto al contado, ¿cierto?, ahí, ¿cierto?, estaría determinando que estoy, ¿cierto?, cobrando intereses. Recuerden que este concepto de los intereses es implícito, ¿ya? Porque sería explícito si le digo, te vendo en 40 millones, págame en 3 años más y te voy a cobrar intereses de 10 millones. ¿Ya? Eso es explícito. Acá estamos diciendo que es implícito, ¿cierto?, en el sentido que la forma dice que no voy a cobrar intereses y el fondo, de acuerdo, la norma me dice que sí. Dice, el ingreso se registra por el método del tipo de interés efectivo, ¿cierto?, establecido en la IFRS 9. Estos conceptos, descuento, devoluciones, pago diferido, no estaban presentes en los principios contables chilenos derogados, pero ojo, sí van a estar presentes en la IFRS 15. Les recuerdo, ¿ya?, que estamos revisando conceptos de la NIC 18 derogada, y que todos estos conceptos, ¿cierto?, a veces con cambio de nombre, van a estar presentes en la IFRS 15. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos del descuento, hablamos del descuento por pronto pago, ¿ya? El descuento financiero, eso que les decía yo, te vendo a 90 días y si me pagas antes de los 30 días, te hago un descuento del 10%. De las devoluciones, ¿cierto?, y del concepto de pago diferido. Bueno, el concepto de pago diferido es que, ¿cierto?, como estoy vendiendo a crédito, entonces implícitamente estoy incorporando intereses a cobrar. Bueno, y veamos otra cosita, ¿cierto?, que cambió en la IFRS 15 con respecto a la NIC 18. Decíamos que la NIC 18 dice que los ingresos se valorizan al valor razonable, ¿ya? En cambio, la IFRS 15 dice que se miden al precio de la transacción. ¿Qué cambio hay en el fondo? ¿Y por qué? ¿Y dónde lo vieron? Bueno, cuando les digo qué cambio hay, ¿cierto?, en el fondo, y dónde lo vieron, es porque ustedes tienen súper internalizada una norma, ¿ya? ¿Cuál norma? La IFRS 3. La IFRS 13. ¿Ya? La IFRS 13 de valor razonable, ¿se acuerdan que revisábamos que el precio de la transacción es el valor razonable en una fecha determinada? ¿Ya? Y obviamente, bajo ciertas condiciones, de que las partes estén interesadas, informadas, independientes, ¿cierto? O sea, obviamente cumpliendo todas las condiciones.
tanto si lo miro como valor razonable o si lo miro como precio de la transacción. Entonces, nuevamente, acá nos encontramos con otro concepto, que la IFRS 15 ha cambiado el nombre de lo que decía la NIC 18, pero que en el fondo es lo mismo, ¿ya? Entonces, NIC 18 los valorizábamos a valor razonable, la IFRS 15 dice que los vamos a valorizar al precio de la transacción. Profe, una consulta, Y dígame. quizás no me acuerdo bien, pero ¿no era que el precio de la transacción en algunos casos podía ser diferente al valor razonable? Claro, sí, y hay que ajustarlo, ¿cierto?, al resultado, pero cuando nosotros, obviamente ahí tú te situaste, ¿cierto?, en la IFRS 15, ¿cierto?, precio de la transacción. Ahora, olvidémonos de la IFRS 15 y vamos a la NIC 18, dice valor razonable, pero el valor razonable tiene ciertas condiciones, que las partes sean interesadas, que sean informadas, que sean independientes, o sea, el valor razonable también, en algún caso, ¿cierto?, puede ser distinto al precio de la transacción, pero mirándolo como concepto de valor razonable. ¿Me sigues? O sea, Ya. sea precio de la transacción o sea valor razonable, que obviamente en el fondo es lo mismo, se puede ver, ¿cierto?, contaminado por alguno de esos factores. ¿Ya? Ya. Y en la IFRS 15, a estos conceptos de descuento por pronto pago, devoluciones y pago diferido, le vamos a llamar contraprestación variable. ¿Ya? Contraprestación es el cobro que va a hacer la empresa. ¿Ya? Ese es el concepto de contraprestación. El cobro, esto que va a hacer la empresa. Y variable es porque obviamente el cobro que va a hacer la empresa va a variar por estos conceptos de devoluciones, descuentos, devoluciones y pago diferido. Porque les decía anteriormente, si hay descuento, ¿cierto?, por pronto pago, obviamente, ¿cierto?, voy a cobrar un monto distinto. Lo mismo si hay devoluciones, voy a cobrar un monto distinto. Y si hay pago diferido, ¿cierto?, la venta, ¿cierto?, el cobro por la venta, también va a ser un monto distinto al que dice la factura. Entonces, a estos conceptos de contraprestación variable de la IFRS 15, vamos a ver, ¿cierto?, su tratamiento contable, pero la idea, ¿cierto?, y espero, ¿cierto?, que estén entendiendo ya que la NIC 18 y IFRS 15 son muchos cambios de forma, no de fondo, ¿ya? Y ya sabemos que los cambios, ¿cierto?, de forma son para acercarse, ¿cierto?, a los principios de contabilidad de Estados Unidos. Veamos el concepto que les comentaba de componente en los ingresos. Dice, los principios de registro aplican a cada transacción. En determinados casos, hay que aplicar los principios de registro a componentes separados de una transacción. Dice, por ejemplo, se vende una máquina y su mantención por 2 años por un monto total de 20 millones. Entonces, ¿qué voy a tener que hacer? Voy a tener que separar los 20 millones para, ¿cierto?, dar una parte al concepto de venta de máquina y otra parte de los 20 millones, ¿cierto?, el ingreso por la mantención. ¿Y por qué los voy a separar? Porque se van a devengar en momentos distintos. La máquina, obviamente, cuando ¿qué? De acuerdo a la IFRS 15, ¿cuándo se va a devengar la venta de la máquina? Según la IFRS 15. Cuando se traspasa el control. Cuando traspaso el control del activo. ¿Ya? IFRS 15, NIC 18 decía cuando traspaso, ¿cierto?, los riesgos y beneficios del activo. Entonces, la máquina la voy, ¿cierto?, a reconocer el ingreso por la venta de la máquina cuando traspasé el control, generalmente cuando entrego la máquina. En cambio, la mantención lo voy a tener que reconocer como ingreso cuando Durante los 2 años. durante, viste la palabra súper importante, durante los 2, no al finalizar el año 2, sino que durante los 2 años, porque obviamente la mantención se va a devengar mientras, ¿cierto?, entregue el servicio. Entonces se está vendiendo un bien y un servicio, ahí está el componente, ¿ya? Por lo tanto,
Cuando vendo varios bienes en una misma transacción, no es el concepto de componente. ¿Ya? La gracia del concepto de componente es cuando en una transacción estoy vendiendo bienes y servicios. ¿Ya? Y eso hay que separarlos porque obviamente se devengan en momentos distintos. En IFRS 15, ¿ya? Al concepto de componente le vamos a llamar obligaciones de desempeño. ¿Ya? Entonces, componente y obligaciones de desempeño es lo que estoy vendiendo. ¿Ya? Eso es componente y obligaciones de desempeño, lo que estoy vendiendo. ¿Ya? Entonces, en la IFRS 15, cuando hablemos de obligaciones de desempeño, hay que separar, ¿cierto? Identificar lo que estoy vendiendo para reconocerlos como ingresos en momentos distintos. ¿Ya? Obligaciones de desempeño. Bueno, lo que le comentaba anteriormente, ¿cierto? Que la IFRS 15 de ingreso ordinario es la primera y hasta el momento la única norma que ha salido en paralelo en US GAAP y en IFRS. ¿Ya? Se publicó el 2014, ya entró en vigencia el 2018. Entonces presenta un modelo único basado en principios para evaluar los contratos con clientes. ¿Ya? Seamos que sustituye a todas las normas anteriores de US GAAP e IFRS. ¿Ya? Regula la presentación de ingresos ordinarios, o sea, seguimos con el concepto de la NIC 18 de ingreso ordinario, o sea, habituales, ¿ya? Independientemente que sean del giro o no. Regula la presentación de ingreso ordinario, instando a una mayor revelación de los mismos. Si uno piensa, ¿cierto? Decimos valorización de ingreso, ya la medición, y comparamos la NIC 18 con la IFRS 15, ¿hay un cambio en la medición del ingreso? NIC 18, IFRS 15, ¿hay un cambio en la medición? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué opinan? ¿Hay un cambio en la medición de los ingresos? No, no hay. Gracias. No, no hay, pues si se mide valor, decía la NIC 18, valor razonable, y la IFRS 15 dice, ¿cierto? Precio de la transacción. Por lo tanto, no hay un cambio en la medición. Tampoco hay un cambio en el reconocimiento, porque en la NIC 18 se reconocen en base de vengada, y en la IFRS 15 se reconocen en base de vengada. ¿Ya? En el caso, ¿cierto?, de la venta de productos, se reconoce, ¿cierto?, en base a, se reconocía en la NIC 18 en base al traspaso de los riesgos y beneficios del activo, y en la IFRS 15, ¿cierto?, cuando traspaso el control del activo. Entonces también, ¿cierto?, o tampoco, hay un cambio en el reconocimiento. Entonces, ¿y dónde hay cambio? En la presentación, o sea, en las revelaciones. ¿Ya? Hay más exigencia en la revelación. Dice, regula presentación de ingresos ordinarios instando una mayor revelación de los ingresos. Busca una mayor unidad de criterio entre las empresas, ¿cierto?, de Estados Unidos y Europa, y podría afectar más a empresas que venden bienes y servicios combinados. Claro, porque ahí está el concepto de componente, ¿cierto?, de la NIC 18, que en la IFRS 15, ¿cierto?, denominamos obligaciones de desempeño. Entonces, el objetivo de la IFRS 15 es establecer los principios que aplicará una entidad para presentar información útil a los usuarios de los estados financieros sobre ingresos de actividad ordinaria. Entonces, decíamos, ahí mantiene, ¿cierto?,
el concepto de la NIC 18 y IFRS 15, ingreso ordinario, ingreso de actividad ordinaria, que son habituales. Y flujos de efectivos que surgen de un contrato con cliente, ¿ya? Con la naturaleza, el importe, calendario e incertidumbre que genera los contratos con clientes. El propósito, dice, la entidad reconocerá los ingresos de actividad ordinaria para representar la transferencia de los bienes o servicios comprometidos, o sea, las obligaciones de desempeño, lo que estoy vendiendo, con los clientes por un importe que refleje la contraprestación, el cobro. ¿Sí? El cobro que la entidad espera tener derecho a cambio de dichos bienes y servicios. ¿Ya? Y esa contraprestación, el cobro, se puede ver afectado por las devoluciones, por los descuentos y por el pago diferido. ¿Ya? Siguiendo, ¿cierto? El paralelo con lo que decía la NIC 18. Ahora, ojo, la norma, ¿cierto? Se llama contratos con clientes, ya los ingresos de actividad ordinaria con contratos con clientes. Pero, ¿cierto? También hay una simplificación de la norma en el sentido de que hay muchas empresas que no hacen contratos con el cliente. ¿Ya? O sea, si ustedes van al comercio detallista, ustedes van, compran, le entregan el producto y no firman ningún contrato, ¿cierto? Explícito. Entonces, alguien podría decir, bueno, entonces si no hay contrato no le aplica la IFRS 15. No, si le aplica igual, ¿ya? Porque la norma explícitamente señala esto. Dice, cuando un contrato con un cliente no cumple los criterios de la norma y una entidad recibe la contraprestación del cliente, o sea, el cliente me pagó, le cobré, ya le cobré al cliente. Y dicha entidad reconocerá la contraprestación recibida, o sea, el dinero que recibí, como ingreso de actividad ordinaria. Solo cuando han tenido lugar lo siguiente, la entidad no tiene obligación pendiente de transferir bienes o servicios a cliente y sustancialmente toda la contraprestación prometida por el cliente se ha recibido por la entidad y no es reembolsable. O se ha terminado el contrato. Entonces, se fijan, cuando ustedes van y compran en el negocio de la esquina, ya no hay un contrato, pero ustedes, ¿cierto?, le pagaron, ¿cierto? El negocio recibió la plata y por lo tanto va a reconocer el ingreso. Y no hay ningún contrato, pero igual está dentro del alcance de la IFRS 15, que obviamente son transacciones más simples. Recuerden que les decía que esta norma, ¿cierto?, que sale en paralelo pensando, ¿cierto?, en Estados Unidos y Europa, y esta norma, como muchas IFRS, ¿cierto?, está pensando en estas grandes empresas, grandes compañías, empresas transnacionales que tienen contratos con clientes, ¿ya? O donde los contratos con los clientes son muy significativos, muy importantes. Entonces está apuntando a esa empresa, ¿cierto?, que tienen esas complejidades. Pero, ¿cierto?, a la vez, la norma igual apunta a negocios más simples, donde, ¿cierto?, no hay contrato, y es porque explícitamente, como dice esta slide, si la empresa cobró, ¿ya?, y no tiene ninguna otra obligación, bueno, reconoce el ingreso, ¿ya? Y punto. Veamos la etapa, ¿cierto?, que señala la IFRS 15. Dice, identificar el contrato con el cliente, ¿ya? 2, identificar las obligaciones de desempeño. ¿Qué es lo que eran las obligaciones de desempeño? Lo que se está vendiendo. Lo que estoy vendiendo, ¿cierto? Lo que antes en la NIC 18 decíamos componente. Determinar el precio de la transacción. Y usted dice, el precio de la transacción, ya, pero ¿por qué se puede ver afectado el precio de la transacción? Precio de la transacción, o valor razonable, decíamos, ¿cierto?, en la NIC 18. ¿Por qué lo que yo voy a cobrar se puede ver afectado? Era eso de los descuentos, pagos diferidos, ¿no? Claro, ¿ya? Por la contraprestación variable, ¿ya? Por los descuentos, ¿cierto?, el pago de diferido, las devoluciones. ¿Ya? Y luego dice asignar el precio. ¿Asignar el precio a qué? A los descuentos, ¿cierto?, a las devoluciones, o el efecto, ¿cierto?, que me está causando
los descuentos, las devoluciones en lo que estoy vendiendo. Y luego, ¿cierto?, reconocer el ingreso, contabilizar el ingreso. Entonces, dice, identificar el contrato. Es un acuerdo entre dos o más partes que crea derechos y obligaciones para las partes. Luego, identificar las obligaciones de desempeño, lo que se va a transferir al cliente, lo vendido, ¿ya? Los componentes, decíamos en la NIC 18. Determinar el precio de la transacción, el importe de la contraprestación que la empresa espera tener derecho, ¿cierto?, lo que espero cobrar, ¿cierto?, derecho a cambio de transferir bienes y servicios comprometidos con el cliente. Y decía, lo que la empresa espera cobrar se puede ver afectado, ¿cierto?, por las devoluciones, por los descuentos y por el pago diferido. Y luego asignar el precio, ¿cierto?, a todas las obligaciones de desempeño, o sea, a lo que estoy vendiendo. Mire, ustedes conocen ese concepto de la fidelización al cliente, ¿cierto? Los puntos, cuando a ustedes le dicen acumulan puntos y ustedes todos felices dicen, sí, acumulamos puntos, ¿ya? Porque la empresa, ¿cierto?, les va a regalar algo, ¿cierto?, un descuento, le va a regalar otro producto, o le va a regalar un descuento cuando ustedes compren en otra empresa. Entonces, por ejemplo, ustedes van y compran un producto y pagan 1.000, ¿ya? Y a ustedes les dicen, ¿acumula puntos? Sí. Perfecto, le dicen. Entonces le vamos a regalar 100 pesos para la próxima compra. Y ustedes todos felices dicen, ya, pagué 1.000, ya, me dieron un producto por 1.000 y me regalaron 100. ¿Qué creen ustedes que dice la norma? Les doy una pista. La norma dice, la empresa no regala nada, ¿ya? Porque la empresa, en el contexto de la IFRS, ¿cierto?, son organizaciones con fines de lucro, ¿ya? Entonces, no regalan nada. Entonces, ¿qué creen ustedes que dice la norma que cuando ustedes pagaron 1.000, ¿qué pagaron? Bueno, mientras piensan le pongo más ejemplos. Y dice, pagaron 1.000, ¿cierto?, por un abrigo, ¿ya? Y la empresa les va a regalar una bufanda, y eso, ¿cierto?, le dice punto, ¿ya? Cuando lleguen a un determinado número, ¿cierto?, la empresa les va a decir, usted, ¿cierto?, cumplió, ¿cierto?, el requisito y le regalamos una bufanda. Entonces, cuando ustedes pagan 1.000, ¿qué creen dice la norma que ustedes pagaron? El abrigo y la bufanda. El abrigo y la bufanda. Qué cruel, ¿ya?, la norma, ¿ya? Cuando ustedes pagaron 1.000, ustedes pagaron, ¿cierto?, el abrigo y la bufanda, porque la norma dice que una empresa no te va a regalar una bufanda, ¿ya? Entonces, fíjate, en definitiva, este concepto de fidelización al cliente o puntos, ¿cierto?, y que tiene mucha relación con lo que está diciendo la IFRS 15, ¿ya?, es que yo tengo que separar, porque en el caso del abrigo, ¿cierto?, el abrigo o el chaleco, ya no me acuerdo qué dije, ¿ya? Ustedes, ¿cierto?, o la empresa va a reconocerlo como ingreso cuando te entregue, ¿cierto?, el producto, pero la bufanda te la va a entregar en el futuro, pero ya te lo cobró, ¿ya? O ya lo devengó, independientemente de eso cuando tú lo vayas a pagar. Entonces, ahí se está originando como un ingreso anticipado, ya por los 1.000. ¿Ya? Entonces, al final, todo este concepto de fidelización al cliente, ¿ya?, y el concepto de los puntos tiene que ver, ¿cierto?, con este tema de las obligaciones de desempeño. Veamos algunos conceptos previos. Dice, activo del contrato. Dice, derecho de una entidad a una contraprestación a cambio de bien o servicio que la entidad ha transferido a un cliente cuando ese derecho está condicionado por algo distinto del tiempo. El activo del contrato no son las cuentas por cobrar a cliente, que obviamente también las contabilizo, ¿ya?, sino que el activo del contrato es cuando la empresa ha hecho desembolso para ganarse un contrato, ¿ya? Ha hecho desembolsos para ganarse un contrato, y bueno, y hay dos opciones para esos desembolsos, que se contabilicen como activo o como gasto, ¿ya?
el esfuerzo que hago para ganarme un contrato. ¿En qué casos creen ustedes que se va a contabilizar como activo esos desembolsos? De acuerdo al marco conceptual. Cuando el beneficio económico futuro sea probable. Probable, ¿ya? Claro, la empresa hizo desembolso para ganarse un contrato y si considera, está medio difícil que nos ganemos el contrato, gasta. Pero si considera probable ganarse el contrato, ¿ya? Entonces los va a considerar como activos, ¿ya? Activos del plan. No confundir con el concepto de cuentas por cobrar a cliente, ¿ya? Porque esas, ¿cierto? Obviamente también se reconocen, pero no es el concepto de activo del contrato. Dice, obligaciones de desempeño, dice, es un compromiso de un contrato con un cliente para transferir un bien o servicio, o un grupo de bienes o servicios, que es distinto, o una serie de bienes o servicios distintos que son sustancialmente los mismos y que tienen el mismo patrón de transferencia al cliente, y que les decía que, por ejemplo, ahí pueden surgir estos conceptos de los puntos, ¿ya? El concepto de fidelización al cliente. En definitiva, entonces, como decíamos, obligaciones de desempeño es todo lo que estoy vendiendo. Y el pasivo del contrato dice la obligación de las entidades de transferir bienes o servicios a un cliente por los que la entidad ha recibido una contraprestación o se ha vuelto exigible del cliente. Un pasivo del contrato. O sea, el pasivo del contrato son obligaciones de desempeño que todavía no he entregado, ¿ya? En mi ejemplo de hace 3 minutos, ¿qué sería un pasivo del contrato? Cuando cobré 1000, ¿ya? Por un producto y después te digo te voy a regalar una bufanda, pero cuando llegue a juntar X puntos, entonces obviamente la bufanda es un pasivo del contrato, porque es una obligación de desempeño, ¿cierto? Que está pendiente de entregar. Por lo tanto, los pasivos del contrato son las obligaciones de desempeño pendientes de entregar. O como cuando decíamos, ¿cierto? Que hago una transacción donde vendo una máquina con la mantención durante 2 años. Entonces, en ese caso, ¿cuál sería el pasivo del contrato? Una vez que entrego la máquina, obviamente. Entrego o transfiero el control de la máquina. Entonces, ¿cuál sería el pasivo del contrato? La mantención. La mantención. Porque la mantención, ¿cierto? Es una obligación de desempeño, ¿cierto? Pendiente de entregar. Bueno, los contratos, ¿cierto? En el alcance de la IFRS 15 deben satisfacer las siguientes condiciones. El contrato ha sido aprobado por las partes, se encuentran identificados los derechos, ¿cierto? De las partes, se encuentran identificados los términos de pago por los bienes y servicios, es súper importante los pagos, porque si pago en periodos distintos, ¿cierto? Ahí está el concepto de pago diferido. El contrato, la sustancia comercial, ¿cierto? Del contrato, que es lo que estoy vendiendo en el fondo, o sea, identificar las obligaciones de desempeño, ¿cierto? Estoy vendiendo. Y es probable que la consideración a la que la entidad tiene derecho a cambio de los bienes y servicios será recuperada, o sea que voy a cobrar, ¿cierto? Ese monto. Donde cliente dice es una parte que ha contratado con una entidad para obtener bienes o servicios que son resultado de actividades ordinarias de la referida entidad a cambio de una contraprestación, o sea, a cambio de un cobro, ¿ya? Mirado desde el punto de vista de la empresa, o un pago mirado desde el punto de vista, ¿cierto?, del cliente. Los compromisos, ¿cierto?, en el contrato con cliente, dice un contrato con un cliente generalmente señala de forma explícita los bienes o servicios que una entidad se compromete a transferir a un cliente. Sin embargo, las obligaciones de desempeño identificadas en un contrato con un cliente pueden no limitarse a los bienes o servicios que se señalan de forma explícita en ese contrato. Por ejemplo,
los puntos, ¿ya? Los puntos no están, ¿cierto?, en el contrato, ¿ya? Dice, es por esto que un contrato con un cliente puede incluir también compromisos que se dan, por supuesto, en las prácticas tradicionales del negocio, en las políticas publicadas o en declaraciones específicas de una entidad. Incluso también el tema de las devoluciones. Entonces, las devoluciones, en algunos casos, algunas empresas en el documento de venta, en ninguna parte pone, ¿cierto?, que hay posibilidad de devoluciones. Pero la empresa, para, ¿cierto?, tener una buena relación con los clientes, cuando el cliente viene con un producto para la devolución, acepta la devolución, la empresa. Eso es, ¿cierto?, la práctica de la empresa, aunque no hay ningún contrato que diga, ¿cierto?, que va a aceptar las devoluciones. O práctica de la industria, que la industria, ¿cierto?, por lo general acepta devoluciones. Dice, si en el momento de realizar el contrato, dichos compromisos crean una expectativa válida en el cliente de que la entidad va a transferir un bien o un servicio, ¿cierto?, y como decíamos, las devoluciones, ¿cierto?, los descuentos o el tema de los puntos. Identificará como una obligación de desempeño cada compromiso para transferir al cliente. Claro, porque decíamos, en definitiva, las obligaciones de desempeño es lo que estoy vendiendo. Y eso que estoy vendiendo, ya, pueden ser bienes, pueden ser servicios, pero también pueden ser puntos, ¿ya? La satisfacción de las obligaciones de desempeño. Dice, una entidad reconocerá los ingresos de actividad ordinaria cuando o a medida que satisfaga una obligación de desempeño. ¿Cómo le decimos a este concepto más técnicamente? Cuando a medida que satisfaga una obligación de desempeño. Dice, la empresa reconocerá, o sea, contabilizará los ingresos de actividad ordinaria cuando a medida que satisfaga las obligaciones de desempeño. ¿Cómo le decimos más técnicamente a ese concepto? ¿El devengado? Transferir el control del... El devengado, el devengo, ¿ya? Dice, la entidad contabilizará los ingresos, ¿ya?, cuando a medida que satisfaga la obligación de desempeño, o sea, el devengado, que en el caso del producto, ¿cierto?, va a ser cuando transfiero el control del activo, ahí se devenga, ¿cierto? Y en el caso del servicio, obviamente cuando presto el servicio, ¿sí? ¿Se fijan? Entonces, cuando dice satisfaga una obligación de desempeño, mediante la transferencia de los bienes o servicios comprometidos al cliente. Un activo se transfiere cuando a medida que el cliente obtiene el control de ese activo. Entonces, satisfacción de las obligaciones de desempeño no es para saber si el cliente está satisfecho con el producto, ¿ya?, o con el servicio que le están vendiendo, sino que se refiere a, ¿cierto?, que he entregado el producto o he entregado el servicio, o que se ha devengado, ¿cierto?, la venta del producto y servicio. Eso es satisfacer las obligaciones de desempeño en el contexto de esta norma. Como decimos, el control del activo, dice, hace referencia a la capacidad para redirigir el uso del activo y obtener sustancialmente todos los beneficios restantes. Los beneficios de un activo son un flujo de efectivos potenciales, entrada o ahorro de salida de recursos que pueden obtenerse directa o indirectamente. Entonces acá estamos, ¿cierto?, cuando decíamos la venta de un producto se devenga cuando transfiero el control del activo, ¿ya? En IFRS 15 y en la NIC 18 decíamos cuando se traspasaba, ¿cierto?, los riesgos y beneficios del activo, y que en el fondo es lo mismo, ¿ya? Y acá, ¿cierto?, la norma está señalando, ¿cierto?, eso que es lo mismo. Asignación del precio de la transacción a obligaciones de desempeño. Entonces, yo tengo un precio, ¿cierto?, pero estoy vendiendo varios productos o varios servicios, y entonces lo que tengo que hacer es distribuir, asignar, ¿cierto?, ese precio a las distintas obligaciones de desempeño que estoy transfiriendo. Dice, el objetivo
cuando se asigna el precio de la transacción es que una entidad distribuya el precio de la transacción a cada obligación de desempeño, o sea, a todo lo que estoy vendiendo. Para cumplir el objetivo de la asignación, una entidad va a distribuir el precio de la transacción, ¿cierto?, a cada obligación de desempeño identificada en el contrato basándose en el precio relativo de venta independiente. Es como cuando yo les decía, ¿cierto? La empresa te cobró 1.000 por la venta de un chaleco, pero dice que te va a regalar una bufanda. Entonces los 1.000 tengo que separar una parte, ¿cierto?, para el chaleco y una parte para la bufanda. Porque el chaleco voy a reconocer el ingreso cuando te lo entregue, la bufanda, ¿cierto?, te la voy a entregar en el futuro. Entonces los 1.000 los tengo que separar y tratar, ¿cierto?, buscando, por ejemplo, si yo vendo la bufanda por separado, ¿cuánto cobraría, ¿cierto?, por la bufanda? 200. Bueno, ahí tengo, ¿ya? Entonces 800 por la venta del chaleco y 200 o 300 por la bufanda, ¿ya? Ahora, obviamente cuando dice el precio de la transacción, esos 1.000, ¿cierto?, que los voy a distribuir, en mi ejemplo, en el chaleco y en la bufanda, esos 1.000 ya pudieron verse afectados anteriormente, porque en el paso cuando dice determinar el precio de la transacción, el precio de la transacción es lo que yo estimo que voy a cobrar, ¿ya? Y eso que estimo que voy a cobrar se puede ver afectado ¿por qué? La contraprestación variable. Por la contraprestación variable, ¿ya? Por los descuentos, ya, por el pago diferido, por las devoluciones. Entonces, ahí yo determino el precio, los 1.000, y después hacemos lo que dice esta slide, ¿cierto?, de separarlo entre las distintas obligaciones de desempeño. Dice, si un descuento no se identifica con una obligación de desempeño específica, se distribuye entre todas las obligaciones de desempeño. Claro, porque si yo tenía un precio de 60 millones y digo, sí, pero voy a hacer devoluciones, y estoy vendiendo, tengo 5 obligaciones de desempeño, o sea, lo que estoy vendiendo, y entonces, bueno, ¿y a cuál, cierto, me va a afectar el descuento? Puede ser que sea al bien que tenga mayor valor, entonces obviamente se lo voy a descontar a ese. Pero si no está identificado el descuento con ninguna de las 5 obligaciones de desempeño, entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Cierto? A todas les voy a sacar, ¿cierto?, una parte del descuento. Y obviamente, como tienen valores distintos, lo puedo hacer en base a el valor, ¿cierto?, que tiene en la contabilidad. Ya. ¿Alguna duda, consulta, complemento? ¿Quieren comentar algo, preguntar algo? ¿Ya? Todo súper claro, profe. Todo súper claro. Oye, la clase se me ha hecho eterna. ¿A ustedes no? Es eterna, eterna la clase. Súper larga, ¿ya? Ok. Bien, vamos a quedar hasta aquí. No subiré las notas, ¿ya? No subiré las notas, las voy a entregar el jueves. Supongo que el jueves tendremos luz, ¿ya? Que veremos la luz. ¿Cómo? ¿Qué dijeron del jueves? Hay El jueves, faro. claro. Espérate, voy a dejar Sí, profe. voy a dejar de grabar.